Muy buenos días a todos ustedes. Ante todo, muchísimas gracias por su asistencia, ¿no? a este webinar. Son las 11 de la mañana, por lo tanto vamos a empezar a dar comienzo al mismo, ¿no? Vamos a participar en esta sesión, por una parte, mi socio José María Echeverría, socio especializado en temas corporativos y en el asesoramiento fiscal recurrente a entidades y en operaciones de reestructuración societaria, y por otra parte yo mismo, Fernando Remón. Dicho esto, vamos a dedicarnos principalmente en lo que son estas 30 minutos o 45 minutos a hablar sobre los siguientes 4 apartados. Hemos estado pensando principalmente qué cuestiones podrían ser de interés para ustedes en estos momentos y nos hemos centrado principalmente en lo que es la optimización tributaria de los créditos fiscales. Y en este sentido, optamos, ¿no?, por una parte, repasar cuáles de aquellas disposiciones transitorias que regula la Ley 27/2014 podrían, ¿no?, generar esos créditos tributarios, podrían ser de aplicación para la presentación de la liquidación actual y que quizás, ¿no?, por una serie de cuestiones, pues no se tienen muy presentes las mismas, ¿no? En concreto, vamos a hablar sobre la disposición transitoria 23ª de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que es el régimen transitorio en el IES de las deducciones para evitar la doble imposición, directamente relacionada con esta última, la disposición transitoria 27ª, que también es otro mecanismo para corregir la deducción por la doble imposición que se produce en determinadas situaciones, si bien a través de la realización de operaciones de reestructuración societaria, como por ejemplo las fusiones. En concreto, ¿no?, esta disposición regula las participaciones en el capital de la entidad transmitente y la entidad adquirente y los mecanismos para evitar precisamente esa doble imposición. Haremos un breve repaso a la compensación de bases imponibles negativas en las opciones en materia tributaria como consecuencia de las últimas resoluciones del TEAC, dado que a su vez, sin perjuicio de la importancia que tiene la decisión de aplicar esas bases imponibles negativas no solo en la liquidación actualmente actual, sino que también puede condicionar decisiones futuras. Y por último, una última cuestión que hemos estado viendo también con algunos de ustedes es un pequeño repaso al régimen de DTAs en las situaciones en donde determinadas entidades se incorporan a grupos de consolidación fiscal y qué pasa con esos DTAs que traen en situaciones de proconsolidación. Dicho esto, empezando ya con la primera, ¿no?, el primer apartado, con la primera disposición, debemos recordar que es un régimen transitorio que no es novedoso, porque tenemos conocimiento del mismo, porque lo que viene a regular esta disposición transitoria 23ª es la regulación que ya se encontraba en el antiguo artículo 30 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en sus apartados 4 y en su apartado 6. Y principalmente, ¿no?, dichas antiguamente, ¿no?, en esos preceptos, en el artículo 30, lo que pretendía precisamente era corregir la doble imposición que se producía cuando se distribuían una serie de dividendos, pero que el transmitente se hubiesen adquirido de la filial que distribuye esa participación, se hubiese adquirido de distintas personas físicas o personas jurídicas que hubieran tributado por la plusvalía derivada de la transmisión de esa participación, y posteriormente la propia compañía que distribuye ese beneficio también hubiera tributado por el beneficio que es objeto de distribución. Pues en esos casos, si ustedes se acuerdan, el artículo 30 preveía un mecanismo para evitar en sede del socio de esa filial adquirida la doble imposición que se había producido en sede del transmitente y en sede de la propia filial que distribuye el dividendo. Pues bien, ese mecanismo de deducción por doble imposición que hoy en día se intenta, lógicamente, con la exención del artículo 21, en principio se emite, pero existiendo una serie de situaciones en donde se hubieran adquirido participaciones en entidades, tanto residentes como no residentes, antes de 1 de enero de 2015 para el transmitente, pues se regula ese mecanismo para intentar evitar, lógicamente, esa doble imposición. Y ahora vamos a ver en qué consiste ese mecanismo. Con carácter previo, es necesario señalar que para aplicar este régimen es imprescindible que se cumplan los requisitos del artículo 21, tanto en la antigüedad como el porcentaje de participación, como, en su caso, el coste de la participación superior a 20 millones de euros. En caso de que no se cumpla el artículo 21, no es de aplicación este mecanismo contemplado en esta disposición transitoria. Se corrige la doble imposición de los beneficios distribuidos cuando, a su vez, hubieran formado parte del precio de adquisición de la participación. Esto es, cuando la entidad que recibe el dividendo de la sociedad que adquirió en su día pagó un sobreprecio en la adquisición de esas participaciones. Es decir, lo que hizo fue adquirir o pagar lo que se denomina el fondo de comercio financiero.
Y regular y recordar por último lugar, en último lugar, que esta deducción en la actualidad se encuentra limitada al 50% conforme establece de la cuota íntegra, conforme establece la disposición adicional 15ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Dicho esto, como hemos señalado brevemente, ¿no?, esta disposición pretende regular pues lo que aparece aquí en esta presentación. Nos encontramos con una sociedad B que adquirió antes del 1 de enero de 2015 para el transmitente las sociedades de las participaciones representativas de los fondos propios de la entidad C. Y una vez que lo ha adquirido, en periodos impositivos posteriores, C procede directamente a la distribución de dividendos a la sociedad B. La sociedad B pagó un sobreprecio respecto de los fondos propios de la entidad C. Por lo tanto, ese sobreprecio que representa lo que son las plusvalías tácitas a esa compañía, es el Fondo de Comercio Financiero. Y a su vez pagó también, lógicamente, lo que eran las reservas acumuladas en la entidad C, que eran los beneficios no distribuidos. Una vez que B adquiere la sociedad C, C distribuye ese dividendo. En este caso, debemos distinguir principalmente dos escenarios cuando se distribuye ese dividendo. Uno, el primero, el que el dividendo se considere contablemente como recuperación del coste de la inversión y, por lo tanto, el dividendo en sede de la entidad B no se contabiliza como un ingreso, sino que viene a minorar el coste de la participación, de la participación en C. O dos, que el dividendo no se considere contablemente como recuperación del coste de la inversión y, por lo tanto, determine la contabilización de un ingreso en la entidad. El tratamiento fiscal al final, a efectos de esta disposición, va a ser prácticamente similar. Lo que se va a modificar, vaya por delante, es el valor fiscal de la participación en determinados supuestos. Vamos con el primero de ellos. El dividendo se considera contablemente como recuperación de la inversión. Esto es, la sociedad C, cuando distribuye el dividendo a B, B no contabiliza un ingreso, sino que lo que hace es minorar directamente el coste de su participación. Ello, ¿por qué se puede ver? Se puede ver bien desde un punto de vista contable, porque ya se habían acordado la distribución de esos dividendos en el momento de la adquisición de las participaciones en la sociedad C, o bien porque se han generado beneficios desde la adquisición de la participación por un importe inferior a la cuantía efectivamente distribuida. Estas dos cuestiones están señaladas claramente tanto en el Plan General Contable como en la resolución del ICAC del 15 de marzo, que, como saben ustedes, entró en vigor con efectos 1 de enero de 2020. Pues bien, en estos supuestos, ¿en qué escenario nos encontramos? Nos encontramos en que la sociedad A transmitió antes del 1 de enero de 2015, aplicando, ¿no?, la deducción por doble imposición de dividendos respecto de las reservas acumuladas en la sociedad C. La sociedad C, por ese beneficio, esas reservas acumuladas que no han sido objeto de distribución a la sociedad A, sino que se mantienen en C, tributó por esos beneficios. Posteriormente, la sociedad C, una vez que ha sido adquirido por la sociedad B, distribuye ese dividendo. Y al distribuir directamente ese beneficio, pues vamos a ver cómo tributa. Pero en un principio, como se trata de reservas que hayan sido generadas en la sociedad D y que han sido pagadas por la sociedad B, en este supuesto nos encontramos con que B no contabiliza un ingreso, sino que minora el porcentaje de su participación. Pues bien, respecto del Fondo de Comercio Financiero, es aquel que no representa los beneficios no distribuidos o las reservas acumuladas en C, sino que son precisamente aquellas que todavía no se han materializado. Respecto de esas, A no pudo aplicar la deducción por doble imposición de dividendos. Y por eso A, respecto de esa plusvalía, sí tributó en el momento de transmisión de su participación a la sociedad. Ese es el supuesto en el que, ¿no?, acabamos de decir. En ese último supuesto nos encontraríamos con que A habría tributado por ese Fondo de Comercio Financiero, o bien en el supuesto de tratarse de reservas acumuladas en B porque no aplicó la deducción por la imposición. En C también se genera una tributación por esas reservas acumuladas y posteriormente, ¿no?, en B, en un principio, en el primer caso, en donde no contabiliza un ingreso porque no se produce una tributación, porque minora el coste de su participación. Pero vemos que hay una doble tributación en sede de A y en sede de C. Pues bien, precisamente para corregir esa doble tributación, se introduce este régimen, esta disposición transitoria. ¿Y esta disposición transitoria qué viene a decir? Que viene a dar derecho a aplicar un crédito tributario en relación con los dividendos distribuidos
siempre y cuando se correspondan con la diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación en C y el valor de las aportaciones a los fondos propios que los socios realizaron a la sociedad C por cualquier título. ¿Qué se entiende por valor de las aportaciones? Por valor de las aportaciones, aquí es importante considerar que, conforme ha señalado la doctrina de la Dirección General de Tributos, ha de entenderse todas las aportaciones realizadas por los socios por cualquier título, si bien desde un punto de vista fiscal, no desde un punto de vista contable, sino desde un punto de vista fiscal. Esto tiene incidencia principalmente en el caso de operaciones de reestructuración societaria, en donde el valor contable puede diferir del valor fiscal tanto del coste de la participación como desde el punto de vista de los fondos propios de la compañía a efectos de la distribución de distintas reservas. A su vez, se debe considerar que, conforme ha señalado también en la Dirección General de Tributos para aclarar este apartado, que no tendrá consideración de renta el dividendo distribuido que se corresponda con el sobreprecio pagado con ocasión de la adquisición de participaciones, una vez que dicho sobreprecio se materialice en reservas expresas en la entidad participada que son objetos de distribución al socio. Aquí lo que está contemplando la Dirección General de Tributos es, oye, la corrección de la doble imposición en estos supuestos se produce como consecuencia de la materialización en sede de la sociedad C de ese fondo de comercio que fue adquirido por la sociedad B. Pues bien, una vez que se ha distribuido ese dividendo, ¿cuándo se puede dar derecho cuándo va a tener derecho la sociedad B a aplicar la deducción por doble imposición? Pues siempre y cuando acredite que un importe equivalente al dividendo percibido se ha integrado en la base imponible del impuesto sobre sociedades o del impuesto de renta de las personas físicas de los transmitentes en concepto de renta obtenida por las sucesivas propietarias de la participación con ocasión de su transmisión antes del 1 de 2015, sin que esa renta hubiese tenido derecho a la aplicación de la deducción por doble imposición. Esto es, requiere, como hemos señalado antes, que el transmitente realmente hubiese tributado como consecuencia o por la plusvalía obtenida en la transmisión de esas participaciones, porque es en ese momento en donde se materializa esa doble imposición. Siendo así, la cuestión consiste en determinar cómo se puede acreditar la tributación anterior. Con carácter general, pues se suele solicitar un certificado, en su caso, al vendedor, decir, a través de cualquier medio de prueba admitido a derecho. ¿Pero qué se entiende, a su vez, por tributación efectiva por parte del transmitente? Pues bien, en este supuesto nos podemos encontrar con distintos escenarios. Lo que contempla la Dirección General de Tributos es, oye, ¿qué pasa en aquellos supuestos en el transmitente eran personas físicas que aplicaron los coeficientes correctores? Pues bien, en ese supuesto, la Administración Tributaria entiende, la Dirección General de Tributos entendió, como se aplicaron los coeficientes correctores, pues no ha habido doble tributación y, por lo tanto, respecto a la plusvalía que se acogió a los coeficientes correctores, no se puede acreditar ningún crédito tributario como consecuencia de la aplicación de esta disposición. A su vez, es muy habitual o han sido muy habituales las operaciones por virtud del cual en el transmitente la plusvalía que se obtuvo se integró atendiendo las operaciones al régimen o a la imputación temporal de operaciones a plazo, al haberse fijado un precio atendiendo a distintos plazos. Y en esos supuestos se observaba que algunos de los plazos se cobraban a partir de 1 de 2015. Pues bien, esta disposición solo aplica respecto de la plusvalía que fue objeto de tributación en sede del transmitente, siempre y cuando las mismas se hubiese producido con anterioridad al 1 de 2015 y en ningún caso a partir de 1 de 2015. Por lo tanto, respecto de aquellos cobros que hubiesen tenido lugar con efectos 1 de enero de 2015, pues no se podrían considerar a los efectos de la aplicación de esta disposición. A su vez, cabe recordar que la propia disposición transitoria habla y hace referencia a situaciones en donde el transmitente es sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades o sujeto pasivo del impuesto de la renta de las personas físicas, pero en ningún caso del impuesto de la renta de no residentes. Pues bien, ¿yo por qué se puede deber? La verdad se dicha que tenemos que acudir en este supuesto en un principio, atendiendo a una interpretación literal, podríamos decir, oye, si el sujeto pasivo del impuesto de renta no residente sin establecimiento permanente en España tributó en España, tributó y por lo tanto se podría acreditar una doble tributación, dado que la disposición transitoria no lo contempla, atendiendo a una interpretación literal, pues no sería de aplicación este crédito tributario que deriva de la aplicación de esta disposición transitoria.
Esto no se contrapone a la finalidad de esta norma. Esta norma lo que pretende es evitar y corregir esa doble imposición. Por lo tanto, en atendiendo a una interpretación finalista, pues sí debería ser de aplicación también esta disposición en aquellos supuestos en los que el transmitente hubiese sido un sujeto pasivo del impuesto a la renta de no residentes. ¿Qué pasa en el segundo escenario? En el escenario en donde nos encontramos, y este sí tiene particularidades, que el perceptor de ese dividendo no contabiliza el mismo como menor valor de la participación, sino directamente como un ingreso sujeto, en un ingreso contable, y por lo tanto un ingreso fiscal. Muy bien, como consecuencia en ese caso, pues nos encontramos que desde un punto de vista contable, la entidad B tendrá un ingreso por la distribución del dividendo y a su vez paralelamente tendrá que dotar una provisión como consecuencia de la distribución de esos beneficios. Provisión por deterioro que no tendrá la consideración de fiscalmente deducible. Muy bien, en estos supuestos tenemos que diferenciar a los efectos de aplicar esta disposición en función de que tengamos efectivamente la prueba de la tributación del transmitente de aquellos en los que no tengamos la prueba de tributación del transmitente. Si tenemos la prueba de que efectivamente el transmitente tributó, aquí, sin perjuicio de que tiene que ser de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Impuestos de Sociedades, es decir, la exención, ¿no?, por la obtención de dividendos, no se aplica ese régimen, sino que se aplica el régimen específico de esta disposición transitoria. Y el régimen específico de esta disposición transitoria te dice, uno, que ese dividendo, aun cuando sea contabilizado como ingreso, no tiene la consideración de renta fiscal. Segundo, dado que se ha producido una doble imposición, ese dividendo que se ha percibido lo que va a hacer es minorar a efectos fiscales el valor de la participación. Por lo tanto, nos encontramos con dos efectos. Uno, el dividendo que ha determinado un ingreso contable no tiene la consideración de renta fiscal. Dos, el importe de ese dividendo va a minorar a efectos fiscales que no contables, porque el régimen contable, desde un punto de vista contable, se mantiene el coste de la participación sin perjuicio de dotar la provisión, pero a efectos fiscales sí va a determinar un menor valor de la participación a efectos de futuras transmisiones. Por tanto, en un futuro, cuando se transmita la participación, tendremos que tomar como coste de adquisición el coste de adquisición primigenio menos el importe de los dividendos percibidos y que han minorado ese valor fiscal como consecuencia de la aplicación de esta distribución. A su vez, en un futuro, cuando se transmita la participación, si se obtiene una plusvalía, lo lógico es considerar, cumpliendo esos requisitos del artículo 21, que la misma serie de aplicación respecto de toda la renta que se obtenga, cuantificada por la diferencia entre el precio de venta futuro y el valor fiscal que resulta de la aplicación de esta disposición transitoria. Este es el régimen general y ese es el régimen que ha reconocido la Dirección General de Tributos en un par de consultas. No obstante, debemos también llamar la atención sobre otra consulta también del año 2015, en donde curiosamente te establecía que no, que ese menor valor fiscal que se deriva de la aplicación de esta disposición transitoria implicaría que la plusvalía asociada a la misma no tenía derecho a la aplicación del artículo 21. Entendemos que se trata de un error porque a su vez se contrapone al criterio establecido en otras dos consultas posteriores. Muy bien, a su vez, cumpliéndose también los requisitos de la transmisión de la acreditación de la tributación, aparte de no considerar como renta el dividendo distribuido y aparte de minorar a efectos fiscales el valor de la participación, el contribuyente podrá aplicar una deducción por la imposición del 100% en la cuota íntegra que hubiera correspondido a hechos dividendos o participaciones en beneficios, con la limitación, decimos, y recordamos, establecida en la disposición adicional 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Por último, si no se puede acreditar la tributación en sí del transmitente, en este supuesto no es de aplicación la disposición transitoria, sino que aplicaremos el régimen general que se encuentra directamente en el artículo 21. Por lo tanto, será la aplicación del artículo 21 la que neutralizará el efecto o la renta fiscal que deriva de distribución de ese dividendo, pero no generará un crédito tributario. Hasta aquí está este primer apartado. Recordar también, y por lo que hemos visto, que existen muchos supuestos de aplicación de esta disposición transitoria, aun cuando desde un punto de vista jurídico formal no se siga teniendo la participación en la entidad filial como consecuencia de operaciones de reestructuración societaria. De tal forma que se tendrán que analizar esas operaciones de reestructuración societaria porque puede ser que tengamos situaciones en donde hayamos adquirido participaciones antes de 1 de enero de 2015, hayamos reestructurado esa participación adquirida, bien como consecuencia de decisiones, bien como consecuencia de fusiones, y se deriven la distribución de dividendos que procedan bien de los activos de la entidad absorbida o de la entidad escindida a lo largo de toda la cadena de entidades, ¿no?, desde el punto de vista del comprador.
En esos casos también podrá ser de aplicación en algunas situaciones ese crédito tributario. Por lo tanto, no nos quedemos meramente en la visión de, oye, esta disposición transitoria aplica exclusivamente en los supuestos en los que mantengamos la titularidad de la compañía que hemos comprado. No, habrá que analizar esas operaciones de reestructuración societaria, dado que por el principio de subrogación recogido en el régimen fiscal especial de fusiones y escisiones de la ley de impuestos sobre sociedades, podrá también o habrá de valorar si puede ser de aplicación esta disposición transitoria y, por lo tanto, este crédito tributario. Sin más, ¿no? Paso a José María. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Efectivamente, otra cuestión que queríamos tratar y que está en íntima relación con la que estaba tratando previamente Fernando es el régimen transitorio que regula la ley del impuesto sobre sociedades y que resulta de aplicación a determinadas operaciones de reestructuración realizadas al amparo del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores, en los que existe participación en el capital de la entidad adquirente y de la entidad transmitente. La operación típica en la que todos podemos pensar es la fusión abreviado impropia o fusión apalancada, en la que la condición de entidad adquirente y de socio coinciden en la misma entidad, ¿no? El origen de este régimen transitorio pues, estriba, al igual que en el supuesto anterior, en la modificación radical del tratamiento fiscal de las operaciones de fusión impropias, operaciones de fusión en general, en las que la entidad adquirente participa en al menos el 5% del capital de la entidad transmitente a partir de la reforma fiscal del año 2015. Y ese cambio deriva, a su vez, de la transformación de los mecanismos de doble imposición que se preveían hasta entonces. Antes de la ley actual, antes de 1 de enero de 2015, el mecanismo de doble imposición previsto en la normativa tributaria era el de deducción, a partir de deducción aplicable exclusivamente respecto a reservas expresas existentes en la entidad participada cuando transmitimos en transmisiones de participaciones, mientras que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, pues como todos ustedes saben, el mecanismo ha pasado a ser un mecanismo de exención total, tanto de reservas expresas como de plusvalías tácitas o fondo de comercio inherente a la entidad participada, siempre que se reúnan pues, determinados requisitos que se prevén en la ley del impuesto sobre sociedades, en el artículo 21. Como consecuencia de ese cambio en el mecanismo, en el sistema de doble imposición y, en definitiva, en la tributación que soporta el transmitente de la participación, según que el régimen que le haya sido aplicado sea anterior a 1 de enero de 2015 o posterior a 1 de enero de 2015, la ley del impuesto sobre sociedades contempla este régimen transitorio que implica la coexistencia de dos regímenes distintos respecto de este tipo de operaciones. Y que además debe tenerse en cuenta porque muchas veces puede pasar o podría pasar inadvertido, pues dado que estamos hablando de un régimen, estamos ya en el año 2020, ¿no? Con lo cual tiene 5 años de antigüedad. Bien, como saben todos ustedes, en el actual régimen de la ley del impuesto sobre sociedades desaparece la validez fiscal de fondo de comercio o revalorizaciones de activos que sí que se preveía en la antigua ley del impuesto sobre sociedades, en el artículo 89.3, en operaciones de fusión realizadas al amparo del régimen transitorio, perdón, del régimen fiscal especial de fusiones, siempre que medie una participación de al menos el 5% de participación en la entidad absorbida, ¿no? La regla general, que no admite ninguna excepción conforme a la nueva ley, es que la entidad transmitente no integra rentas como consecuencia de la operación de fusión, pero a cambio la entidad adquirente valora a efectos fiscales los elementos patrimoniales adquiridos por el mismo valor que históricamente tenía la entidad transmitente, sin que esa regla admita ningún tipo de excepción, como sí que admitía la ley del impuesto sobre sociedades antigua, ¿no? Veamos cuál es la diferencia de tributación en ambos casos en función de que estemos vigente la antigua ley o la nueva, para comprender el origen de este régimen transitorio. Imaginemos una participada, sociedad B, que va a ser objeto de transmisión por una persona jurídica residente fiscal en España, que tiene el valor de transmisión es de 100, siendo su valor de adquisición de 10. El balance de D
de la entidad transmitida incluye, además de capital social por 10, unas reservas expresas de 5 y existen, por tanto, unas plusvalías tácitas, un sobreprecio respecto a los fondos propios de la entidad participada de 85, ¿vale? Va de transmisión de 100 respecto a unos fondos propios de 15. Plusvalías tácitas de 85 que asumimos que son atribuibles a un fondo de comercio existente en la sociedad participada. Bien, conforme a la antigua LIS, la entidad transmitente hubiera integrado una renta fiscal de 90 en su base imponible del impuesto sobre sociedades, que al 30% de tipo gravamen vigente en aquel momento, pues determina una cuota tributaria de 27 sobre la cual la entidad transmitente podrá aplicar determinadas deducciones, particularmente deducción por la imposición únicamente respecto a las reservas expresas existentes en la participada en el momento en que se lleva a cabo la transmisión, que son 5, con lo cual el 30% de 5 da un crédito fiscal por deducción por la imposición de 1,5 y podría aplicar en su caso pues, la deducción por reinversión que entonces estaba vigente y que resultaba de aplicación a transmisiones de determinados elementos patrimoniales de una entidad siempre y cuando se reinvirtiera el importe obtenido en la transmisión en otros elementos productivos, ¿no? En este caso la deducción por doble imposición del 12% respecto a la renta efectivamente integrada sería 10,2, con lo cual la cuota líquida a pagar por parte del transmitente sería 15,3 y implica un tipo de gravamen efectivo del 17%, incluyendo la deducción por reinversión. Conforme a la nueva LIS, el cálculo fiscal de la entidad transmitente es muy sencillo, puesto que por aplicación de la exención de plusvalías del 21 y siempre y cuando pues, cumpliéramos los requisitos de 5% un año y actividad económica de la participada, la renta fiscal no se integraría en la base imponible del impuesto, por tanto la tributación efectiva del transmitente sería 0. ¿Qué ocurre ante tales regímenes tributarios diferentes antes, después de la ley del impuesto sobre sociedades? Pues que también varía la tributación del adquirente en un supuesto en el que con carácter posterior a la adquisición se produjera la fusión por absorción de esa entidad participada. De forma que en el momento de la fusión afloraría ese fondo de comercio, ese sobreprecio satisfecho con ocasión de la adquisición y en el caso de que concurrieran determinados requisitos que ahora veremos y que básicamente están una vez más referidos a la prueba de la tributación de los transmitentes, pues otorgarían validez fiscal a ese fondo de comercio, conforme a la antigua LIS, con una amortización fiscal deducible de la 20ª parte de su importe, ¿no? Que en este caso pues, sería un 4,25, con lo cual otorgarían un crédito fiscal anual en los siguientes 20 años posteriores a la fusión de 1,28 unidades monetarias. Conforme a la nueva LIS, la fusión no determinaría la validez fiscal del fondo de comercio ni de la revalorización de activos que potencialmente pudiera ponerse de manifiesto y, por tanto, no se obtendría ningún crédito fiscal como consecuencia de la fusión. Bien, esta diferencia de régimen tributario aplicable a la entidad transmitente es la que conlleva o determina la vigencia de este régimen transitorio para participadas adquiridas antes de 1 de enero de 2015, en el que se ha producido esa tributación por parte del transmitente. De forma que cuando la participación cuando el valor fiscal de la participación es superior a los fondos propios de la sociedad absorbida, la diferencia positiva se imputa en primer lugar a los elementos concretos respecto de los que existan plusvalías tácitas en el balance de la sociedad absorbida y la parte de esa diferencia que no es atribuible a ningún elemento concreto, pues sería el famoso fondo de comercio fiscalmente deducible en 20 años si se cumplen esos requisitos a los que hacíamos referencia. Bien, otro ejemplo muy sencillo de fusión por absorción de entidad integralmente participada respecto de la que una sociedad ha comprado sus acciones por un precio de 1.000, siendo el balance de la sociedad adquirida, pues tiene unos fondos propios de 500, con reservas expresas de 100, un inmueble de 200 y tesorería por importe de 300. Y además se sabe que el inmueble tiene un valor de mercado de 400, ¿no? Con lo cual, si esta sociedad, conforme al régimen anterior, se llevara a cabo la operación de fusión, pues esa diferencia previa de 500, por diferencia entre 1.000, valor fiscal de la participación, y 500, valor de los fondos propios, sería en primer lugar atribuible a un inmueble, tal y como nos dice el supuesto, que su valor de mercado es de 400 frente al valor neto contable, que asumiremos que es igual al valor fiscal de 200, pues tendríamos 200 imputable al bien inmueble y el resto sería el fondo de comercio al que nos estamos refiriendo anteriormente. Bien, con lo cual, cualquiera que sea la fecha en la que se lleve a cabo la fusión, si la participación de la sociedad adquirida
se llevó a cabo antes de 1 de enero de 2015, tenemos que prestar atención a el régimen fiscal aplicable a esta fusión, porque aunque pudiéramos pensar que es el aplicable con carácter general, es decir, que no determina el afloramiento de fondo de comercio con validez fiscal o revalorización fiscal de activos, si esa participación ha sido adquirida antes de 1 de enero de 2015, sea cuando sea que se haya llevado a cabo esa fusión, podrían existir créditos fiscales consecuencia de su realización. ¿Qué requisitos exige la disposición transitoria 27 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para que tenga validez fiscal ese fondo de comercio, esa revalorización de activos? Pues son exactamente los mismos que requería el antiguo artículo 89.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y es básicamente que la participación no se hubiese adquirido a personas o entidades no residentes en territorio español, salvo que se acredite tributación previa en España o en el Estado miembro de la Unión Europea, que la participación no se hubiese adquirido a personas físicas residentes en territorio español, salvo que se pruebe que la ganancia patrimonial se ha integrado en la base imponible del IRPF del transmitente, o cuando se hubiese adquirido a una entidad vinculada cuando ésta a su vez le ha adquirido la participación a cualquiera de las anteriores, es decir, a una entidad no residente, a una entidad o a una persona física residente, siempre que no se pueda, o por la parte que no se pueda acreditar esa tributación previa en territorio español o en Unión Europea. Si se incumple este requisito, pues nos deberemos de olvidarnos de la validez fiscal de ese fondo de comercio o revalorización de activos, puesto que es un requisito, digamos, es el requisito que determina la aplicación de este mecanismo, que no es más que un mecanismo para evitar la doble imposición. Y el segundo requisito que exigía y que exige la disposición transitoria 27 de la vigente LIS es que la entidad adquirente y la transmitente de la participación de esa sociedad que posteriormente absorbemos a través de un proceso de fusión impropia no formen parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, salvo por la parte que se hubiese adquirido a su vez a personas o entidades no vinculadas. Es decir, podríamos hacer una trazabilidad de la adquisición de la participación de forma que a través de ese seguimiento, si pudiera, podría salvarse este requisito de adquisición a entidad del grupo. Bien, con lo cual, bueno, atención a este tipo de operaciones. Atención a este tipo de operaciones que pueden determinar la existencia de créditos fiscales pues que puedan pasar inadvertidos en operaciones de reestructuración que se hayan llevado a cabo pues en el año 2019. La otra cuestión que queríamos tratar, porque está dando lugar bueno, a cierta bastante polémica y resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, es la doctrina de este tribunal en relación con la compensación de bases imponibles negativas y su consideración como opción tributaria a efectos fiscales, ¿no? Con todo lo que ello conlleva y que vamos a ver brevemente ahora a través del repaso de esta doctrina. Los antecedentes normativos son el artículo 26 de la Ley del Impuesto, que obviamente permite la compensación en ejercicios futuros de las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación. Y sobre todo el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, que establece que las opciones que deban ejercitarse o solicitarse en una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo dentro del propio plazo, dentro del propio periodo reglamentario de presentación de esa declaración. Este es, digamos, el artículo clave, origen de toda la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central, que parte de una resolución del año 2017, de 4 de abril de 2017, en la que una entidad presenta un escrito de rectificación de su declaración del impuesto sobre sociedades del año 2012, instando la rectificación de la declaración para compensar un mayor importe de bases imponibles negativas que tenía pendientes de compensar a esa fecha y que, aduciendo un error en la cumplimentación de la declaración, no fueron objeto de compensación dentro del plazo reglamentario. La rectificación instada por el contribuyente es desestimada por la Administración y posteriormente confirmada esa desestimación por el TEAC en virtud de esta resolución de 2017. Y ello sobre la base de que el TEAC considera que la compensación de bases imponibles negativas es una opción que ejerce el contribuyente en el momento de presentar la declaración del impuesto sobre sociedades en plazo y que, como consecuencia de ello y de naturaleza de opción tributaria, le resulta totalmente aplicable el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria a que antes hacíamos referencia, lo cual determina límites en cuanto a la modificación a posteriori de una opción que ya se había materializado en una declaración previa.
A partir de aquí, y de este supuesto, el Tribunal Económico Administrativo diferencia 4 posibles escenarios que pueden plantearse a un contribuyente en este contexto. En un escenario 1, que sería muy sencillo, es un escenario en el que el contribuyente presentaría una declaración de impuestos sobre sociedades con base imponible cero o negativa, contando con BINs pendientes de compensación, y en el que el tribunal, pues obviamente, considera que no se ha llevado a cabo ninguna opción por parte del contribuyente, puesto que en el momento de declaración no podía llevar a cabo ninguna acción, y en consecuencia podrá optar por la compensación de forma posterior, o bien vía rectificación de la autoliquidación previa o declaración complementaria, o bien en el caso de un procedimiento de comprobación por parte de la Administración tributaria que incrementara la base imponible del ejercicio. Bien, en un escenario 2, el contribuyente presenta su autoliquidación del impuesto sobre sociedades y compensa en su grado máximo bases imponibles negativas que tuviera pendientes de compensación, con lo cual el tribunal considera que hay una opción implícita por compensar en grado máximo hasta el importe máximo admisible conforme a las limitaciones y a la normativa vigente, y por tanto, si el contribuyente mantiene, digamos, esa opción o ha llevado a cabo esa opción implícita de compensar al máximo, en el caso de que quiera posteriormente incrementar o se produzca un incremento de la base imponible por parte del propio contribuyente por una comprobación administrativa, ese incremento podría igualmente aplicar bases imponibles negativas en virtud de esa opción implícita de compensar en grado máximo. Estos dos escenarios, en principio, no debieran de plantear problemas, digamos, desde el punto de vista del contribuyente, y entramos ya en la parte quizá más controvertida. En un escenario 3, el TEAC se refiere a un supuesto en el que el contribuyente ha presentado su base imponible, su impuesto sobre sociedades con base imponible positiva y no compensa bases imponibles negativas a pesar de tener bases imponibles negativas pendientes de compensación, o compensa en una cuantía inferior al que le permite la ley conforme a los límites que se encuentren en ese momento vigentes, ¿no? Pues bien, en este caso el TEAC concluye que el contribuyente ha optado por compensar determinados importes que luego no podrá modificar vía rectificación de la declaración original o en el seno de un procedimiento de comprobación administrativa. Aquí hay una cuestión que realmente no queda del todo clara, o quizá queda clara en esta resolución, pero que luego parece que se matiza en resoluciones posteriores, y es esa opción si se ha manifestado respecto al importe de la compensación, es decir, cuántas bases imponibles negativas compenso, o si se ha manifestado respecto a la cantidad a ingresar o devolver que resulta de la autoliquidación, lo cual es una cuestión que puede tener mucha trascendencia, porque en caso de un incremento de la base imponible por parte de un procedimiento inspector, tendrías todavía capacidad de optar, puesto que siempre y cuando no modifiques tu opción original. Es decir, si mi declaración original compensé en un importe determinado que me da una cantidad a ingresar de 100, si luego hay un incremento de la base imponible que determina una mayor cuota a ingresar, tendré capacidad de solicitar la compensación de bases imponibles negativas adicionales siempre y cuando el resultado de la declaración sea al menos esos 100 que inicialmente ingresé. La verdad es que la resolución del TEAC de 2017 no es clara y parece referirse a los importes de base imponible negativa compensada, de forma que no cabría, en caso de incremento posterior, modificar esa opción. Y el escenario quizá más duro al que hace referencia el Tribunal Económico Administrativo es el supuesto en el que no se haya producido la presentación en plazo de la declaración del impuesto sobre sociedades, en cuyo caso el Tribunal Económico Administrativo Central considera que el contribuyente ha optado por no compensar cantidad alguna de bases imponibles negativas, y por tanto, cuando presente extemporáneamente la declaración o cuando sea objeto de comprobación por parte de la Administración tributaria, no podrá compensar cantidad alguna de base imponible negativa que tuviera pendiente. Inicialmente, bueno, la DGT ya ha adoptado en una consulta del año 2018 este criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, y este criterio, como ya os anticipaba antes, pues ha sido confirmado en diversas resoluciones del año 2019, de enero, abril y mayo del 2019. Ahora veremos que con un matiz muy específico o aplicable a un supuesto muy concreto que ahora vemos. Bien, en todo este contexto, en el año 2015 se produce una modificación de la Ley General Tributaria a finales del año 2015, y se introduce el apartado cuarto del artículo 119, en el que se señala, y lo leo literalmente, para que tengan oportunidad ustedes también de
de valorar la aparente incompatibilidad de la doctrina del TEA con este artículo, y que dice que en la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o deducción. Es decir, si hay un incremento de la base imponible, el contribuyente podrá solicitar que se apliquen bases imponibles negativas pendientes, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias. Es el único límite que establece el 119.4 a la posibilidad de instar a la aplicación de créditos fiscales pendientes por parte del contribuyente en el ámbito de un procedimiento de comprobación. Bien. Por tanto, aparentemente este artículo, este apartado cuarto del 119 es incompatible con la teoría o con la consideración de la compensación de bases imponibles negativas como opción tributaria del 119.3. Primero, porque el 119.4 establece la posibilidad expresa de compensar el incremento de base en caso de comprobación administrativa, y segundo, porque el único límite que establece es recuperar BINs ya compensadas con carácter posterior a efectos de compensarlas en la nueva declaración una vez iniciado el procedimiento de aplicación, ¿no? Lo cierto es que con anterioridad a la resolución del TEAC del 2017, la Dirección General de Tributos evacuó una consulta vinculante en la que interpretaba el 119.4 en su contrario y admitiendo la posibilidad de rectificar una liquidación del impuesto sobre sociedades para compensar bases imponibles no compensadas. Como ya anticipaba antes, posteriormente en el 18 ha adoptado la doctrina del TEAC, cuando menos en relación con presentación extemporánea de liquidaciones tributarias. Y como señalaba, en el 2019 pues, ha habido diversos pronunciamientos del Tribunal Económico Administrativo Central en este sentido. Básicamente son pronunciamientos en los que el TEAC reitera la consideración de la compensación de BINs como opción tributaria del contribuyente, sujeto, por tanto, a los límites del 119.3, y únicamente, hasta ahora, ha admitido que esa opción tributaria está matizada en el sentido de que es rebus sic stantibus, es decir, siempre que se mantenga la misma situación que la existente en el momento de la opción. Pero es cierto que en dos de estas resoluciones en las que se refiere a esta cuestión, el TEAC señala expresamente que esto es así siempre que derive de una improcedente actuación administrativa. Básicamente, esta resolución del TEAC del 19, de enero del 19, se refiere a un supuesto en el que la Administración había incoado un acta reduciendo las bases imponibles negativas del contribuyente y, por tanto, el contribuyente no había podido compensarlas en ejercicios posteriores, y finalmente obtiene una resolución favorable a sus intereses y se rehabilitan esas bases imponibles negativas, ¿no? Bueno, pues en este caso en el que dice el TEAC la opción se llevó a cabo o se ha visto modificada las circunstancias de la opción por causa última de una improcedente actuación administrativa, cabría que el contribuyente optara de nuevo respecto de esas cantidades adicionales, ¿no? La verdad es que ahí en la resolución de mayo el Tribunal Económico Administrativo parece admitir que hay una nueva opción en el caso de una comprobación administrativa. Es verdad que lo vincula únicamente a la improcedente actuación administrativa, pero habrá que ver cómo evoluciona a futuro esta doctrina, que a priori pues conlleva incertidumbres en supuesto de no haber optado por la compensación máxima de bases imponibles negativas, y desde luego es muy reiterada en el supuesto de declaración extemporánea o de presentación extemporánea de declaración del impuesto sobre sociedades por parte del contribuyente. Bien, con lo cual, bueno, cuestión a valorar a la hora de decidir cómo formulamos nuestra declaración del ejercicio en el caso de que tengamos bases imponibles negativas pendientes de compensación. Sin más, Fernando. Muy bien, muchas gracias, José. Por último, queríamos recordar brevemente cuál es también por ser una circunstancia que estamos viendo, una situación que estamos viendo en algunos otros clientes, cuál es el régimen directamente de los DTAs respecto de aquellas entidades que se incorporan a un grupo de consolidación fiscal
y tienen DTAs generados como consecuencia bien de haber adoptado provisiones en las que sea de aplicación el régimen del artículo 11.12, bien como consecuencia del daño crediticio o bien como consecuencia de dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social que no hubiesen sido fiscalmente deducibles. Pues bien, una vez que se incorporan a un grupo de consolidación fiscal, la cuestión es, aquellos DTAs que trae esa entidad que se incorpora, ¿qué régimen debe seguir? Y lo decimos ¿por qué? Porque como ustedes recuerdan, tanto en materia, por ejemplo, de bases impuestos negativas como en régimen de DTAs, aplican los límites del 25 o 50% en función de qué? En función de que el importe neto de la cifra de negocios de la propia entidad sea superior o no a 20 millones o 60 millones de euros. ¿No? En función de que se encuentren esos tramos, se aplicará uno u otro. Con carácter general, se establece que para el régimen de esos DTAs deberá aplicarse en entidades que se incorporan a un grupo de consideración fiscal, deberá aplicarse esos porcentajes atendiendo a la situación individual de la compañía que se incorpora al grupo. Ahora bien, debemos distinguir, conforme establece esta consulta, la consulta V1985-15, dos situaciones de DTAs. Uno, aquellos DTAs en los que se hubiesen producido las circunstancias determinantes para aplicarlos a su finalidad y, por lo tanto, ese ajuste positivo hubiese revertido en la propia entidad que se incorpora al grupo con carácter previo a esa incorporación, manteniendo ese DTA por la aplicación de los límites del propio 11.12, de aquellas situaciones en donde se genera un crédito tribun DTA, una diferencia temporal de activo como consecuencia de la práctica de ese ajuste positivo, y en el momento en que se incorpora esa entidad al grupo de consolidación fiscal, todavía no han concurrido las circunstancias para aplicar la provisión a su finalidad. ¿Cuándo tiene lugar? Y estando ya en el grupo, dentro del grupo de consolidación fiscal, acaecen esas circunstancias, de tal forma que en ese supuesto, una vez que acaecen las circunstancias, es cuando se tiene que recuperar esa diferencia temporal de activo, ese ajuste positivo, por lo tanto, revirtiendo ese ajuste negativo dentro del grupo de consolidación fiscal. Pues bien, esta consulta te dice, en relación con la aplicación de los límites del 25 o del 50%, bien a nivel consolidado, bien a nivel individual, te dice, oye, si nos encontramos con una entidad que tenía DTAs, que se incorpora a un grupo, y esos DTAs ya se habían aplicado con carácter a su finalidad, con carácter previo a la incorporación de la entidad en el grupo de consolidación fiscal, aplican los límites del 25 o 50 en función del importe neto de la cifra de negocios de la propia entidad individualmente considerada. Ahora bien, si las circunstancias determinantes, ¿vale?, de esa provisión, de la dotación de esa provisión, tienen lugar como consecuencia o una vez que tienen lugar en un momento o en un periodo positivo posterior a la incorporación de esa entidad dentro del grupo y por lo tanto esa provisión se aplica a su finalidad formando ya parte del grupo fiscal y por lo tanto es en ese momento cuando tiene que revertir ese ajuste positivo, el límite que aplicas a esos DTAs no es el límite individual de la entidad, sino es el límite de consolidación, el límite que corresponde al grupo fiscal. ¿Esto qué determina? Pues determina que si esa entidad le aplicabas individualmente un porcentaje del 25%, pero la entidad le aplicas atendiendo al grupo de consolidación fiscal, perdón, del 50%, pero a nivel de grupo fiscal es el 25%, pues lógicamente tienes que considerar el importe o el porcentaje que se determina en función del importe neto de la cifra de negocios del propio grupo fiscal, pero no de la compañía individualmente considerada. Esta cuestión ha de tenerse en consideración porque nos hemos encontrado en muchas situaciones en donde no se ha tenido, o sin haber caído en ello, pues no se han recuperado ajustes que derivaban de esos deterioros que en un principio no eran deducibles, pero que por aplicación del 11.12 sí podrían haber sido objeto de integración en base imponible. Y sin más, pues estas son las cuestiones que teníamos para comentar con todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta que quieran trasladar. Berta Ordaz ha levantado la mano al principio de la sesión. Le damos acceso al micrófono para que pueda dirigir la pregunta. Se ha desconectado. Por ahora no tenemos más preguntas. Recordamos que tienen la opción de raise hand, de levantar la mano para poder realizar las preguntas a los ponentes. Pues, bueno, en cualquier caso, si la pregunta surge con carácter posterior, pues tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, con lo cual estamos abiertos a cualquier cuestión y encantados de ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
Ha entrado una pregunta de Leticia Fernández. Le damos acceso al micrófono. Adelante, Leticia. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas, quería dar en primer lugar las gracias. Ha sido muy interesante. Pregunta en Perdona, Leticia, se oye, la se te oye promoción cortada. inmobiliaria. No te escuchábamos bien. Sí, en una empresa que se dedique a la promoción inmobiliaria, si quedasen bases imponibles negativas pendientes y al año siguiente se presentase un IS con cuota negativa o cero, ¿qué pasaría con esas bases imponibles negativas? Al año siguiente, ¿a qué te refieres? O sea, bueno, en este supuesto, si tu base imponible es negativa o cero, no estás realizando ninguna opción. O sea, digamos que en el caso en que hubiera, imagínate, dentro de 3 años un procedimiento inspector en el que te dijeran, oye, esa base imponible negativa o cero no es base imponible negativa o cero, sino que es una base imponible positiva de 100, tú podrías solicitar a la inspección que te aplicara en la regularización las bases imponibles negativas que tuvieras pendientes de compensación. Digamos que estaríamos en un escenario que no es controvertido desde el punto de vista de la consideración como una opción tributaria, porque tú no tendrías capacidad de opción de tomar ninguna opción en el momento de formulación de la declaración, puesto que tu base imponible es negativa. No sé si te refieres a este supuesto, Leticia. Estarías, digamos, en el escenario 1, ¿no? de los que hace referencia el Tribunal Económico Administrativo, y la consideración, digamos, o la calificación como opción tributaria del acto de compensación no tendría trascendencia, siempre y cuando estuviéramos en declaración presentada dentro del plazo. Asumo que es así. Sí, de acuerdo, pero si se superase el límite del millón de las bases imponibles negativas y siguiese estando pendiente, como usted comentaba, podríamos aplicarlo luego en la inspección, ¿verdad? Pero hemos tenido base imponible positiva y hemos compensado en el momento de presentación de la declaración. Sí, imagínese que el supuesto, por ejemplo, sería el límite de la base imponible negativa sería 1 millón y nosotros, por ejemplo, tuviésemos 2 millones. Con ese exceso, ¿lo podríamos guardar como para el año siguiente? O... Sí, absolutamente. O sea, el millón que quedara pendiente se podría compensar en años posteriores. Y desde el punto de vista de la declaración del ejercicio en que estarían compensando el millón, que es el límite máximo, o asumiendo que es el límite máximo que puede compensarse conforme a la normativa vigente, pues efectivamente, si hubiera una rectificación posterior de la liquidación por el propio contribuyente o por parte de la Administración tributaria, conforme a la teoría del Tribunal Económico Administrativo Central, estaríamos en un escenario en el que hemos optado por la aplicación de BINs en el grado máximo y, por tanto, mantendríamos intacta, digamos, la opción de solicitar la aplicación de nuevas BINs en caso de que se produjera un incremento en la base imponible de ese ejercicio. Los supuestos problemáticos y donde tiene trascendencia la teoría de las opciones del Tribunal Económico Administrativo son supuestos en los que o bien no se aplican bases imponibles negativas en su grado máximo, sino que por la razón que sea se aplican bases imponibles negativas teniendo pendientes de compensar bases adicionales, se aplican por debajo del límite máximo que permite la normativa en ese ejercicio, ¿vale? Imagínate que tienes 1 millón y tú dices, bueno, voy a compensar 200.000 por lo que sea, pudiendo compensar 1 millón. Bueno, ahí es donde has hecho una opción por compensar un importe determinado. Si tu opción es por compensar el límite máximo, digamos que implícitamente has optado por compensar el límite máximo en cualquier circunstancia, también en el caso de que a futuro se produjera una comprobación administrativa. Siempre sobre la base de que presentamos la declaración de forma en tiempo, en plazo, dentro del plazo establecido para ello. De acuerdo, muchísimas gracias, José María. Encantado. Por ahora no han entrado más preguntas.
Muy bien, pues, ¿no? Entonces damos por finalizada la sesión, ¿no? Muchísimas Muchas gracias gracias. a todos, ¿no? Muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, y a disposición para cualquier otra cuestión que os pueda ocurrir o que os pueda surgir adicionalmente. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto.